Hola amigos televidentes de FTV Tu Canal, bienvenidos a este espacio educativo donde podremos conocer más las realidades educativas de nuestro municipio. En el transcurso de los programas podremos recordar nuestros momentos en la escuela, personajes, homenajes y realidades educativas. Mi nombre es Juan Mario Hernández García, trabajo en la institución educativa Antonio Nariño y los invito a que me acompañen en esta gran aventura, en este su programa, Camino de mi escuela con el profesor Juan Mario. La historia de la educación en Filadelfia empezó siendo normalista, ya que antes de 1986, la Constitución Política de Colombia ejercía el poder del educar por medio de la Iglesia Católica. Es decir, al ser un Estado laico, la Iglesia era la encargada de llevar la educación de los jóvenes. Es por eso que en nuestro municipio regía la normal, educación normalista. Después de 1991, la reforma de la Carta Magna instauró la educación mixta, sacó del cargo a la Iglesia, lo que pretendía que el estudio se impartiera en colegios donde residían hombres y mujeres, donde enseñaban docentes graduados por universidades y no por monjas o sacerdotes. Empecemos por hablar que en la colonia, o sea, de 1550 a 1910 son 260 años. Antioquia, la provincia de Antioquia, era la más atrasada del país, la más atrasada, la más pobre. Pero a partir entonces de 1800, 1810, hasta 1910. Entonces a partir de esa época ya, o sea, a partir del siglo XIX, empieza la colonización antioqueña. Entonces ese hecho, esa colonización antioqueña, hizo que los antioqueños o que esa provincia llegara a ser la más rica, donde encontramos nosotros a los verdaderos impulsores de la economía nacional y donde los antioqueños se volvieron lo que son hoy, fue la colonización antioqueña. Entonces, de parte de esos colonizadores vinieron aquí a Filadelfia. Vinieron algunos de Marinilla, otros de todos estos pueblos aunque los que vinieron inicialmente venían de Salamina. Ellos pensaron que esas eran tierras del gobierno y por tanto eran baldíos. Cuando llegaron aquí encontraron que ellos tenían dueño, que esto era una concesión González, era la dueña de toda esta región entre Aranzazu y Villanueva. Es decir, lo que es Filadelfia, todo eso es la concesión González. Quienes han estudiado el tema de la educación colombiana siempre presentan un punto de origen común, su proceso de desarrollo histórico-social, y en verdad este hecho es imprescindible por un sinnúmero de razones que hacen parte de nuestra vida nacional. Sin embargo, raras veces los estudiosos han hecho énfasis en el aspecto pedagógico. Por lo tanto, este trabajo pretende más que ser un bosquejo histórico de nuestra formación social, un análisis cronológico de los hechos más significativos que han influido en el proceso de desarrollo educativo de nuestro país. Nuestro destino histórico es similar al de la mayoría de los países latinoamericanos. Su vida se inicia dentro de un marco de dependencia material y cultural. El conquistador ha venido para explotar y llevarse nuestra riqueza y para transmitir e imponer violentamente sus formas de cultura ideologizada que respondiera a los intereses de la clase de colonizador. El país colonizador va creando una secuela, unas condiciones de vida, unos valores y unas costumbres que canalizan sus intereses a expensas del colonizado. Las escuelas, como las instituciones evangelizadoras, realizaron estas tareas, transmitiendo una cultura de silencio, oprimida y alienada, cultura de inquisidores, a la cual los indígenas hicieron resistencia para conservar su religión y sus costumbres.
Hacia el año de 1550, época de la colonia, se autorizaron los conventos para impartir instrucción a clérigos y seglares en cátedras de gramática y lectura. La escuela pública elemental en los siglos XVI y XVII en la colonia se ofrecían especialmente por el cura doctrinero encargado de enseñar la doctrina cristiana, de administrar los sacramentos y los acostumbraba a vivir cristianamente. Estas escuelas se llamaban escuelas doctrineras y funcionaban en las iglesias o anexas a los conventos. El cura doctrinero era el medio para impulsar la formación espiritual e ideológica de los indígenas, a través de una enseñanza basada en los valores y principios cristianos de la vida, en los cantos y dogmas de la iglesia. La formación en esta época era escasa, pues se instruía al sujeto para ser obrero y peón y para obedecer al colonizador. Surgieron unas escuelas llamadas monásticas, que eran las encargadas de enseñar el idioma español y la doctrina sagrada. En el año de 1571, en el convento El Rosario Santa Fe, se creó el primer bachiller religioso enfatizado en la salvación del alma. Alrededor del año 1600 se crearon las primeras universidades vinculadas a la iglesia, como fueron las Universidades Javeriana y la Universidad Santo Tomás. En el año de 1767 se produjo la expulsión de los jesuitas durante el virreinato de Pedro Mexia de la Cerda, la cual dio lugar a una serie de protestas y a la sustitución de los maestros regulares por los seculares. Esto no dejó de causar algunos traumas, especialmente por el dominio que por largo tiempo ejerció la Compañía de Jesús. En el año de 1774, Francisco Antonio Moreno y Escandón critica los estudios tradicionales carentes de aplicación y práctica. Su influencia fue muy significativa respecto a la libertad de enseñanza y el cambio de la orientación escolástica por una enseñanza más práctica y menos metafísica. En este mismo año se establecía la educación primaria como función del Estado, asimismo su gratuidad, como el pago de los gastos de algunas escuelas y maestros. En el año de 1819, la educación primaria asumió las directrices de la Ilustración: preparar a los ciudadanos para el derecho al sufragio, el cual tenía como requisitos saber leer y escribir. A partir del grito de independencia, el Estado toma bajo sus auspicios la educación primaria y general. El motor de los cambios educativos era impulsado por las denominadas sociedades patrióticas, cuyos fines expresaban sus intereses de clase. Con el decreto del 20 de julio de 1820, dado por el Libertador en Cúcuta sobre patronato y dirección de colegios, se inicia la enseñanza oficial en nuestro país. En ese mismo año se dan las bases para la organización educativa. El Estado comienza a administrar y controlar la educación. Se funda en el año de 1822 la primera escuela normal en Bogotá de orientación lancasteriana, así como la de Cúcuta y la de Quindío. La enseñanza de Jeremías Bentham y la difusión de la moral utilitarista fue el acontecimiento que generó, a lo largo del siglo XIX, enconadas discusiones acerca de la relación entre la Iglesia, la moral y la enseñanza. Desde 1825, Santander ordenó utilizar las obras de Bentham y un año más tarde, el decreto 3 de octubre de 1826, adoptó como texto obligatorio la obra de este autor para enseñar los principios de legislación civil y penal. Se dice que la moral utilitarista fue ampliamente difundida desde 1826, advirtiendo a los catedráticos omitir aquellas partes contradictorias a la religión, la moral y la... Inicialmente de 1853, creo que me preguntaron, hasta 1857, entonces estos señores vinieron y lo primero que hicieron fue unas casas, unas 12, 13 chozas. Después organizaron una capilla. Esa capilla era de paja, con piso de tierra, y al lado una iglesia parroquial. De vez en cuando, el párroco de Salamina, al lomo de mula, llegaba aquí a Filadelfia a hacerle la visita a estas personas, hasta familias, unas 12, 15 personas, 15 familias. Entonces, a orientarlos espiritualmente. ¿Cómo se llamaba ese caballero? Se llamaba Simón Herrera, el padre Simón Herrera, venía de Salamina. Y entonces se encargaba de toda esta labor. Eso desde 1953 a 1957. De 1957 hasta 1971, el encargado de esa actividad fue el párroco de Aranzazu. El párroco de Aranzazu se llamaba Luciano, bueno, el nombre era Luciano. Ese sacerdote continuó la labor
del padre de Salamina, del párroco de Salamina. Es de anotar que cada que los señores venían acá, los sacerdotes, eso era un acto especial. Los niños se vestían con lo mejor, los colonos con lo mejor, las señoras, todo eso. Era una fiesta. Aunque eso continuó hasta muy a fines del siglo XX. Realmente a mí me tocó vivir esa época, digamos, desde 1950 en adelante hasta 1950, más o menos, cuando venía, por ejemplo, un obispo aquí. Cuando venía un obispo, era algo fenomenal, que de pronto más adelante comenzamos. ¿Sería la idea esa? Sí, la primera educación. Para el año de 1829 el cambio es radical. Bolívar coloca a la iglesia en posición privilegiada con respecto a la educación. Convierte al cura en el intermediario entre la sociedad civil y la enseñanza. Las juntas curadoras se convirtieron en organismos dirigidos, organizados y promovidos por los curas. Estas medidas de Bolívar fueron derogadas en primer lugar en 1832 por una ley que puso en vigencia las leyes sobre instrucción pública dictadas el 6 de agosto de 1821 y en segundo lugar por la ley 30 de mayo de 1835 que restableció el decreto 3 de octubre de 1826. En el año de 1844, durante la contrarreforma educativa de Mariano Ospina Rodríguez, se autorizó de nuevo el ingreso al país de los jesuitas y su reincorporación a la enseñanza. La Ley 21 de 1842 reformó el régimen universitario y mediante el decreto del 2 de mayo de 1844 reglamentó la enseñanza primaria y normalista. Allí se mantenía la intervención del Estado en la educación pública y privada, aunque se respetaba el principio de la libertad de enseñanza. El Plan de Ospina en 1842 previó la fundación de escuelas normales. Además, da más impulso a la educación privada que a la pública. La primera, a mediados del siglo XIX, empieza a cumplir una finalidad, a formar determinada clase. En esta generación, en 1848, dominan las ideas santanderistas de libertad e igualdad, de abolición de la esclavitud, la libertad de imprenta y de palabra, libertad religiosa, de enseñanza, de industria y de comercio. El plan educativo de Santander se restablece con todo vigor en 1853. En 1850 accede al poder José Hilario López, quien de entrada anula los grados académicos y declara la libertad absoluta de la enseñanza. En 1867 fue creada la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia en manos del general Santos Acosta. Fue nombrado rector el doctor Ezequiel Rojas. El liberalismo se interesó por impulsar la educación primaria, técnica y superior. La educación comenzó a ser considerada como uno de los factores impulsores para salir del atraso. Se inició un periodo radical donde se hará una separación categórica entre la Iglesia y el Estado. En 1870 se inicia la reforma radical impulsada por el presidente Eustorgio Salgar y el secretario del Interior Felipe Zapata. Esta reforma abarcó todos los niveles de la educación, la escuela primaria, la secundaria y los estudios universitarios. Se caracteriza por tener una concepción integral del problema educativo, ya que incluía desde la formación del maestro hasta la construcción de los edificios escolares y la formulación de una concepción pedagógica coherente con el desarrollo de las ciencias y con una concepción política de los fines del Estado. Con esta ley de 1870 se establecen métodos propios de la escuela activa y se otorga jerarquía social a los maestros. En 1874 empezaron a salir los primeros maestros diestros en el método pestalozziano. El espíritu pedagógico que impregna todo el plan coincide con las corrientes ilustradas de la educación europea. La etapa de 1880 a 1900, llamada la Regeneración, con la presidencia de Rafael Núñez, marcó una época de grandes conflictos como también de grandes compromisos del Estado. En el campo educativo se inició una política de conciliación con la Iglesia. Se firma el Concordato en 1887, a través del cual se concede a la Iglesia Católica el control completo de la educación, el cual conservaría por muchos años. Posterior a esto, se dictó la Ley 89 y el Decreto Reglamentario 349 de 1892, este último conocido con el nombre de Plan Cerda, en los cuales se establecieron las bases del sistema educativo nacional, como un plan unificado y reglamentado idénticamente por el país. Más tarde,
Aparece el Decreto Nacional del 31 de julio de 1893, mediante el cual se organizan las escuelas primarias de todo el territorio. Este reglamento tiene como finalidad organizar el funcionamiento y ordenar las normas de carácter disciplinario y académico que deben orientar las actividades de los maestros y estudiantes en la escuela. Este periodo se inicia con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación 39 de 1903, dictada bajo la administración marroquí. Esta ley agrega pocas novedades a la ya abundante legislación anterior, pero da una mejor organización al conjunto del sistema. Divide la educación en primaria, secundaria, profesional, artística e industrial. Es importante la división realizada en la educación secundaria en técnica y clásica, como si previera los cambios futuros que causaría la enseñanza media diversificada en la década del 60. La Ley 39 de 1903 estableció las bases del sistema educativo durante los primeros 30 años. La Resolución 23 de 1911 prohíbe los castigos físicos y el uso de la férula. La Ley 114 de 1913 instaura las jubilaciones y pensiones para los maestros. De 1920 en adelante se presentan hechos de gran significación para el futuro de la educación colombiana, sobre todo lo referente al cambio de finalidades y objetivos del sistema a causa de las necesidades creadas por las condiciones político-sociales del país. Esto había sido provocado como consecuencia del impacto que había tenido la celebración en Bogotá del primer Congreso Pedagógico Nacional reunido en 1917. El gobierno de Pedronel Ospina, en 1922, es considerado como el punto de partida de la industrialización del país y como una etapa de cambios sociopolíticos de importancia. Desde el punto de vista pedagógico, se hace presente la innovación provocada a partir del movimiento de la Escuela Nueva, encabezada por Agustín Nieto Caballero, y la visita realizada al país en 1925 por Ovidio de Crolli, uno de los creadores del movimiento de la Escuela Activa que tenía su sede en Ginebra. De 1930 a 1946 se desarrolla el periodo conocido con el nombre de la República Liberal. Estas reformas liberales se inician bajo el gobierno de Olaya Herrera, a quien le tocó vivir la crisis económica y presupuestal que impidió cualquier progreso. Desde el punto de vista educativo, esta fase es conocida como corriente autonomista. Fue durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo de 1934 a 1938 donde todos los niveles de la educación recibieron un impulso modernizador. Los cambios afectaron toda la filosofía del sistema educativo imperante hasta la época, desde los contenidos, los métodos, la formación de los profesores, hasta la clase de formación que debía impartirse a los estudiantes de primaria, secundaria y universitaria. Por Ley 68 de 1935 se reorganiza la Universidad Nacional mediante el otorgamiento de su personería jurídica y se inicia la construcción de la ciudad universitaria. En 1940 se fundó el Patronato Escolar, con el fin de incorporar a los particulares en la empresa educativa del Estado. También en este año se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional. En 1942 se dicta la Resolución 514, por medio de la cual se establece el examen oficial de bachillerato en el último año. La calidad de la educación en zona rural fue bastante inferior a la urbana. Profesores de escuelas primarias no tenían ningún grado. A partir de la década del 50 se crea el Instituto de Especialización Técnica en el Exterior y CETEX, anexo al Ministerio de Educación. En 1956, el informe Lebret recomienda la fundación de una oficina de planeación educativa, adscrita al Ministerio de Educación, la cual se funda en 1957. En este mismo año se crea el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. De 1957 a 1962 se adopta el Plan Quinquenal de Educación. Con esto se logra la unificación de la primaria en 5 años, tanto a nivel urbano como a nivel rural, y la división de la educación secundaria en 2 ciclos, uno orientado a carreras prácticas y técnicas y otro a la universidad y escuelas normales. En 1960, la Ley 111 dejó la financiación de la educación al Estado. En 1963 se suprime la discriminación legal entre educación urbana y rural y se regresa a la primaria unificada de 5 años. Los documentos básicos para la planeación de la educación superior en Colombia fueron elaborados entre enero de 1966 y agosto de 1967, conjuntamente con miembros de la Asociación Colombiana de Universidades, Fondo Universitario Nacional y una comisión asesora de la Universidad de Berkeley, California. Este documento proyecta la reforma de la educación superior en Colombia, la cual fue publicada como Plan Básico de la Educación Superior. En 1975
se dicta la Ley 43, que promovió el mejoramiento de los esquemas nacionales de educación primaria. En 1978 se publica el Decreto 2277, bajo el cual se adopta el Estatuto Docente. En 1988, la Ley 24 reestructura el Ministerio de Educación Nacional. La Constitución del 91 consagra la educación como un derecho de la persona, obligatorio entre los 5 y los 15 años. En 1994 se dicta la Ley 115 o Ley General de Educación, que contiene los principios para la dirección, esquemas y evaluación de la enseñanza en Colombia. En el Decreto de 1860 de 1994 se reglamenta la ley en lo que tiene que ver con el proceso pedagógico e implementación del PEI. En 1995 se dicta la Ley 60, que definió las competencias y funciones de los 3 niveles de la educación. En este mismo año se dicta el Decreto 1719, que contiene las normas para la preparación y la formalización del Plan Decenal de Desarrollo Educativo entre 1996 y el 2005. La educación en Filadelfia se parte en dos, en la parte urbana y la parte rural. En la parte urbana tenemos conocimiento del Colegio Oficial Integrado. Es el caso de ya muchos años atrás se le nombraba así, hoy por hoy lo conocemos como la Institución Educativa Filadelfia. En la parte rural tenemos el conocimiento de la Institución Educativa Aguadita Grande y la Institución Educativa Antonio Nariño, denominada también Morritos. Ella es reconocida por tener desde grado preescolar hasta universidad en el campo. Vamos a conocer un poco más de ella. En 1924, la sede principal inició labores educativas en una pequeña casa construida. Luego en 1930 se inició con quinto de primaria y en 1967 se construyó el primer bloque de escuela. En adelante y con el transcurso de los años, esta institución fue creciendo hasta tal punto de tener la educación media y hoy día ya cuenta con la educación del campo universitaria. Me encuentro en la institución educativa Antonio Nariño con el actual rector Luis Ernesto de Henao Buitrago. Bienvenidos a su programa, Caminos de mi Escuela, con su profesor Juan Mario. Esta es mi institución también, yo aquí trabajo y ahora quiero presentarles al rector, Luis Ernesto, bienvenido. Gracias, Juan Mario, y a TV Filadelfia. Sí, señor. En este programa queremos que usted nos cuente un poco acerca, una pequeña reseña histórica de la institución educativa Antonio Nariño en el municipio. A ver, Juan Mario, pensemos primero en la época en que se fundó Filadelfia en 1840 y en 1873 el Filadelfia se eleva a categoría de municipio. En el 2020, en el año 1924, o sea, habían transcurrido solo 50 años, cuando ya la comunidad de Morritos empezó a gestionar para montar una escuela, en el año 1924. La comunidad gestionó lo necesario y en terrenos del señor Eliodoro Morales se hizo una escuela pajiza y allí se le dio clases a 15 estudiantes hasta el grado tercero. Era profesora en ese momento Elvia Alzate. Sí, señor. En 1930 la escuela ya ofrecía hasta el grado quinto en modalidad escuela alterna. En el año la población pues era lógico que aumentara porque se estaban abriendo las fincas, se estaba montando, sí, repito, las fincas, las familias estaban llegando y la demanda por supuesto pues creció. En 1967, después de gestionar, se construyó este primer bloque con la ayuda de capital del departamento de Caldas y el comité de cafeteros. Entonces se trasladó la población escolar de la casa que quedaba frente a al puesto de salud, se trasladó esa población a este primer bloque y aquí pues se empezó a dar una mejor, se prestó un mejor servicio a la comunidad con respecto a la parte educativa. Para 1974 ya se construyó este segundo bloque
pues notándose tanta demanda de población hacia el servicio escolar. Y de esa manera fue avanzando. En 1990 se empieza, se abre la posprimaria acá en Morritos, y en 1994, 93, 94 se da o se abre el preescolar también en la vereda. En el año 2003, a través de unos ajustes del Ministerio de Educación Nacional, se fusionan instituciones educativas. Entonces, a la institución educativa Antonio Nariño se le incorpora otras sedes, como es la sede del Pintado, la sede La Soledad, la sede La Palma, la sede La Florida, Manuelita Sáenz, que queda en Murrapal, Atanasio Girardot, que queda en la vereda La Mediación, y por último la escuela La Marina, que queda por lados de Aranzazo, pero dentro del territorio filadelfeño. Como comunidad siempre se trata de mejorar las condiciones. En el año 2011 sucede un fenómeno muy importante para la comunidad de Morrito, y es que hay presencia de la Universidad de Caldas en esta institución. Entonces, además de ofrecerle el bachillerato a los jóvenes, ya se le ofrece la oportunidad de estudiar a nivel universitario. Entonces, en el 2011 se empieza la Universidad de Caldas a brindar el técnico en gestión e implementación de proyectos agropecuarios. Todavía tenemos la presencia de la Universidad de Caldas en este momento, y hay un ofrecimiento más con la Universidad Católica de Manizales. Este año se empieza también un técnico en gestión de servicios turísticos, aprovechando ahora pues lo del eje cafetero y esto de los servicios turísticos, ahora pues aprovechándolo el paisaje cultural cafetero. De tal manera que la comunidad de Morritos tiene unas oportunidades grandiosas para que sus jóvenes se proyecten hacia el futuro. Ya tenemos, repito, con la presencia de estas dos universidades, es una oportunidad excelente para la comunidad, y desde luego hay que aprovechar este canal y este medio para invitar y para que la gente conozca que desde acá